Amigos, seguimos en este espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad. Nos acompaña ahora sobre esta mesa de trabajo Daniela Chacón. Ella es concejal de la ciudad de Quito. Danielita, ¿sigue siendo vicealcaldesa? No, Ya no. buenas noches, David. Ya no soy Bueno. vicealcaldesa. Cuando me separé del alcalde Rodas por estar en desacuerdo con sus políticas, yo he pasado a ser concejal independiente. Correcto. Bienvenida a este espacio y vamos a analizar varios temas de la ciudad, justamente, de esta ciudad que la queremos porque nos ha acogido a los que somos de afuera y a los propios y a los que son de aquí, sí. Nos han brindado la acogida. Es una ciudad cosmopolita y eso es muy importante. La semana pasada se realizaron importantes eventos de los cuales tú fuiste partícipe. Uno el pasado 17 de octubre, dice coordinar y evaluar, dar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades del Consejo Consultivo previsto artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así, ¿no? Suena todo un trabalenguas, sí, pero... ¿de qué se trata esto? Tú sabes que uno de los principales problemas que tiene Quito es la movilidad. Y esa es una de las áreas en las que yo he venido trabajando constantemente para mejorar el transporte público, para mejorar las condiciones en las que nos movilizamos. Y una parte fundamental de eso es que las leyes sean contundentes para cuando hay casos, accidentes, para que no haya más muertos en las calles, pero también para que nos permitan a los gobiernos locales tener la capacidad de regular, por ejemplo, para mejorar la calidad del aire, para que en Quito tengamos un combustible de mejor calidad y que los buses no sigan botando esos humos negros. Entonces, justamente a raíz de todos estos accidentes de tránsito que hemos vivido en los últimos meses, la Asamblea Nacional conformó una comisión para reformar la ley de tránsito. Y gracias a la labor que venimos haciendo, fui invitada a la comisión. Y pues tuve la oportunidad de exponer todos los datos y la información que requerimos para que en la reforma de esa ley realmente Quito, con su experiencia, pueda ayudar para que tengamos una ley que sea mucho más eficiente, pero que nos permita, sobre todo a los gobiernos locales, poder ejercer nuestras competencias de movilidad y resolver los problemas. ¿Estas reformas a la ley han sido ya tratadas en la Asamblea? ¿En qué punto se encuentran? Están siendo tratadas, es decir, se ha conformado una comisión especial para poder analizar todos los problemas que existen en el país sobre la movilidad. Tú sabes que en ese sentido Quito es un referente y es importante la experiencia de Quito. Entonces, recién ahorita están recibiendo gente, están procesando las observaciones y de ahí empezará el proceso de reforma, pero nosotros vamos a participar como actores continuos yo te diría que hay dos cosas fundamentales que a mí me interesan, que nos interesan a los quiteños de la reforma en la ley. Primero, que nos permitan a los quiteños poder tener nuestra propia calidad de gasolina, es decir, el diésel en Quito es de tan mala calidad que no nos permite traer, por ejemplo, transporte público de mejor tecnología. Entonces nos estamos ahogando con el smog, cada vez es peor la contaminación ambiental y no tenemos las herramientas jurídicas para exigir mejoras en la ciudad, porque con las revisiones técnicas vehiculares no te basta, tienes que tener certificados de emisiones, tienes que exigirles a los transportistas traer otro tipo de tecnología, pero para eso hay que mejorar la calidad del diésel. Es decir, Quito es un mal ejemplo, pero es un buen referente para la construcción de la ley. Exactamente, porque con nuestra experiencia nosotros podemos encontrar cuáles son las falencias que tiene esta ley, cuáles son las falencias ya en la aplicación de los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos que tenemos la competencia en tránsito. Quito es una de las pocas ciudades en el país que tiene la competencia completa en tránsito y en movilidad. Entonces, pero todavía estamos atados de manos. Pero hay un choque con la ley orgánica. Hay un choque con las competencias del gobierno, entonces del gobierno nacional, porque nosotros queremos avanzar fuertemente para que tengamos una ciudad con una calidad de aire más limpia, pero la calidad del diésel que viene a la ciudad no es buena. Supuestamente se iba a mejorar la gasolina y el diésel con la supuesta repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Eso no pasó, pero es importantísimo que Quito exija a las autoridades nacionales que tengamos una mejor calidad de diésel para que respiremos un aire más puro. Y esta reforma que está estudiando la Asamblea Nacional es una gran oportunidad y Quito tiene que ser un vocero importantísimo en este tema. En cuestión tiempos, ¿para cuándo se piensa tener las reformas a la ley y sobre todo
¿Cuándo empezaría la aplicación de todas estas reformas? Bueno, eso habría que preguntar a la Asamblea Nacional, pero de lo que nos informaron a nosotros será un proceso que se dé durante el transcurso del próximo año. Es una reforma compleja, por tanto requiere de mucho análisis y evaluación. Nosotros estaremos pendientes nuevamente para que Quito siempre sea pues un líder en estas discusiones y que sea un ganar-ganar, ¿no es cierto? O sea, que los gobiernos locales podamos ejercer mejor nuestras competencias y también que el gobierno nacional nos dé las facilidades para que reduzcamos los accidentes en las vías y tengamos una mejor calidad de aire. Yo creo que son los dos objetivos principales. Y esa mejor calidad del aire va con la mejora en el transporte público. Así es, y esa es otra de las batallas continuas que tenemos en Quito. Lamentablemente, hasta la fecha hemos visto la falta de decisión del alcalde Rodas para emprender un proceso de revisión seria sobre cómo está funcionando el transporte público a raíz de estas discusiones de la subida de la tarifa. Seguimos en el limbo en la ciudad. Se dice que es una falta de decisión del Consejo, pero realmente el que administra es el alcalde. Él es el que tiene que tomar la decisión. Y la legislación y la fiscalización a esto va de parte del Consejo. Claro. ¿Es así o estamos equivocados? Y te cuento, sí, es así porque de hecho nosotros en el Consejo y específicamente yo desde mi despacho nosotros presentamos una propuesta de ordenanza para establecer parámetros claros para tener un transporte confiable, seguro y de calidad. Esta propuesta de ordenanza está lista para ser aprobada en el Consejo junto con la revisión de la tarifa, ya sea para continuar el subsidio, ya sea para ajustar la tarifa o para tomar cualquier decisión económica, pero que venga de la mano de parámetros claros para ya tener una buena calidad del transporte. Y esto está listo. Tiene que ir a Consejo y quien convoca al Consejo es el alcalde. Entonces nosotros estamos esperando ser convocados, hemos insistido y hemos exigido que no podemos seguir pateando la pelotita de este problema, que hay que tomar el toro por los cuernos porque seguimos comprando tiempo. Seguimos comprando tiempo y los ciudadanos, los quiteños seguimos transportándonos en muy pobre calidad, en transporte de muy pobre calidad, no vemos mejoras reales, se puede seguirle dando plazos, ¿no? 30 días más, 30 días más. Lo que no se ha cambiado en 2 años y medio de entrega de subsidio no se va a cambiar en 30 días. Entonces yo creo que es mejor asumir las responsabilidades, enfrentar el problema y brindar soluciones reales con plazos. Decirle a la ciudadanía, a ver, tanto tiempo nos vamos a demorar para que la mejora funcione y en virtud de eso se definirán las tarifas, pero yo creo que hay que ser más sincero con los quiteños y no simplemente seguir empujando el problema. A los actores que han pasado por este espacio de entrevistas les hago la misma pregunta y es respecto al transporte. Esta entrevista que estamos grabando en el tema transporte la podíamos haber pasado hace 10 años como la podemos pasar 10 o 15 años después y van a ser los mismos problemas y no hay solución. Y esa es la frustración que yo siento, David, porque el problema del transporte público es estructural. Es del modelo de gestión que obliga al transportista a competir por el pasajero y por tanto en esa competencia todos pierden. Porque los choferes y los controladores trabajan en promedio 16 horas al día sin estar afiliado al seguro y sin que les paguen horas extras. Los transportistas siguen trabajando bajo una lógica cooperativista sin pasar a modelos empresariales que les permiten tener un mejor manejo de su flota, de sus operaciones, y la autoridad por su lado no controla. Porque hay normas que regulan, pero no se las aplican. No se las aplica. La autoridad no ejerce el control que se necesita para emprender los cambios que son difíciles. Y cuando hablamos de autoridad, ¿hablamos de quién? Del municipio. Esta es una responsabilidad exclusiva del municipio de Quito porque Quito asumió ya la competencia completa en transporte en agosto del 2014. Ya no hay excusas. En ese momento se resolvió entregar un subsidio para no subir la tarifa. Esa fue la decisión del Consejo, dándoles a los transportistas un plazo de hasta junio del 2017 para que presenten una serie de mejoras que justificarían el ajuste de la tarifa y que le mostrarían a la ciudadanía que hay un plan de mejoras que está emprendido y que está funcionando. Pero es evidente que ese plan no se ha dado, sí. Pero la compensación, que es más o menos 50 millones, creo que son 46 y pico. Ya se la dio por parte del municipio. ¿Qué fue lo que pasó, David? Que pasó lo mismo que pasaba con el gobierno nacional cuando ellos manejaban el transporte. Era un subsidio. En vez de ser una compensación y una oportunidad para empezar este trayecto a cambiar el transporte, porque insisto, no podemos ver mejoras de la noche a la mañana, vamos arrastrando, como vos dices, décadas un sistema que no funciona, pero era una gran oportunidad para empezar a ajustar unas tuercas y ya decir, bueno, estamos caminando, y esa oportunidad no se dio.
seguirle dando plazo a los transportistas, 30 días, 30 días, 30 días, sin cambiar los problemas estructurales, que es este modelo de gestión que te digo, vamos a tener la misma conversación de aquí a mañana, de aquí a 10 años, y es por eso que yo insisto en que lo que tenemos que hacer es atacar los problemas de fondo, siendo sinceros con la ciudadanía, de explicando cuánto tiempo nos va a tomar eso, qué significa en costos, cuánto le cuesta a la ciudad esto, y ponernos ya duros con los transportistas. Y hablando de costos, son 46 millones que ya se han entregado a los transportistas. Son 46, no solo eso, porque son 46 millones son dineros públicos que se entrega a los transportistas, pero también son 50 millones de dólares que el municipio le entrega a la empresa de pasajeros para la operación de nuestro sistema de transporte público con el subsidio. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares en transporte. Entre lo que comúnmente llamamos buses y el resto que es el sistema municipal, Ecovía, Trolebús, Metrovía, etcétera. Exactamente. Etcétera. Entonces, hay ahí una fuerte inversión de dineros públicos que no están teniendo resultados porque no estamos viendo una mejora tampoco en el sistema municipal. Hemos visto mejoras sustanciales y sí, se han comprado nuevas unidades y eso está muy bien porque es importante, pero hay que dar un paso más allá con firmeza, con seriedad. Y yo diría que ahorita tenemos una oportunidad, es decir, este proceso de haber terminado la compensación, de tener la posibilidad de ajustarle las tuercas a los transportistas, entendiendo también las dificultades que ellos enfrentan para mejorar su sistema y apoyando para que ellos implementen mejoras en las operaciones, es una gran oportunidad que no podemos perder, justamente para no tener que repetir este discurso de aquí a unos años. Metro de Quito. Metro de Quito, a ver, una obra importantísima para la ciudad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar nuestros sistemas de transporte. Que ojo, con el metro no se soluciona el sistema de transporte. No, es una parte. Es una parte. Y de hecho, una preocupación que yo tengo es para que el metro funcione adecuadamente, tú tienes que reorganizar todo el sistema de transporte público para alimentar las líneas. Este es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso que cuesta alrededor de 150 millones de dólares, que en realidad no es una inversión demasiado alta para el beneficio que va a implicar la reorganización de rutas y frecuencias en la ciudad. Y es un proceso que deberíamos haberlo emprendido ya. Sin embargo, no se ha emprendido por parte de la alcaldía. Estas son las preocupaciones que yo tengo. ¿Cómo vamos a llegar al 2019, a la inauguración del metro, mediando que ojalá no exista ningún retraso en la construcción de la obra? O una para, que sería terrible. Sería terrible. Ya nos metimos en el metro, habrá que terminar. Y hay que todos empujar hacia eso, obviamente siempre pendientes de la fiscalización, porque sabemos perfectamente los casos de corrupción que ha existido alrededor de la empresa Odebrecht y de muchas otras empresas de infraestructura en el mundo. ¿Sigue con Acciona o ya está solo Acciona? No, están las dos empresas. Están las dos empresas. Están las dos empresas. Pero se dijo que ya salía Odebrecht. Eso a la final no fue cierto. Hay unos comunicados de Odebrecht señalando claramente que ellos no han decidido salir del consorcio, y esto lamentablemente presenta una serie de conflictos entre los dos socios que podrían terminar en una suspensión o paralización de la obra, ¿no? En ese sentido, el Consejo, a través de una iniciativa mía hace aproximadamente un mes, tal vez un poco más, resolvió darle herramientas al alcalde para que fuerce de alguna manera a una negociación entre las partes que asegure que el metro se siga construyendo sin problemas, independientemente de cómo se resuelven los problemas entre Odebrecht y Acciona, e independiente de las investigaciones que tiene que hacer la Fiscalía. Entonces, yo creo que con esa resolución de Consejo le dimos un espaldarazo al alcalde para que continúe trabajando en favor de que se construya a tiempo, en los plazos y con los costos previstos del metro, pero siempre hay que estar muy pendientes. ¿Qué pasa con los organismos multilaterales? Esta obra... ¿Ellos siguen haciendo el desembolso? Sí, de hecho Quito continúa... Ellos no tienen preocupación por este tema, Acciona Odebrecht y... Es una preocupación que tenemos todos los actores del proceso, y es por eso que el pedido de alguna manera tanto del Consejo como de los multilaterales ha sido, y al gobierno nacional también ha sido, este es un proyecto nacional, no solo es un proyecto de la ciudad, es un proyecto nacional, y por tanto aquí tiene que haber voluntad política conjunta para que cualquier pelea entre los consorciantes Acciona, Odebrecht, o cualquier consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía sobre actos de corrupción no perjudique la obra y nos permita continuar, y ese tiene que ser el objetivo de todos. Además, porque eso pasa bajo tierra,
pero a nivel la ciudad tiene un sinnúmero de paralizaciones fruto de esas construcciones que se están dando. Y las vamos a seguir teniendo. Una suspensión sería fatal. Sería fatal porque realmente le afectaría mucho a la ciudad. El tráfico, los negocios que circundan a esas zonas de donde se están realizando los trabajos. Sí, y por eso es que yo te comentaba que las herramientas que tenemos los concejales en ese sentido es a través de nuestras resoluciones dar esas fuerzas y ese espaldarazo político para que una obra, a pesar de las dificultades con las que enfrenta el alcalde Roda su gestión, hay temas que nos tienen que unir a toda la ciudad, más allá de nuestra postura crítica a la gestión de la alcaldía. En este caso, el proyecto del metro es de interés nacional, es de interés de los quiteños y por tanto todos tenemos que apoyar. Vamos a pasar a otro tema, modelo de consejo universitario. Esto se trató la semana pasada, también entre el 18 y el 21 de octubre, y es una invitación a los jóvenes a involucrarse activamente en la ciudad, a empujar a esta ciudad. Y tengo entendido que han participado cerca de 120 jóvenes de la Universidad Central del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad San Francisco de Quito, de la Escuela Politécnica Nacional y de la UTLA. Sí, yo ando preocupada y ha sido una preocupación que tengo desde el inicio de mi gestión de la baja participación juvenil que hay en los temas de ciudad. También del miedo que le tenemos a la política. Obviamente hay razones para eso, pero yo creo que es posible reivindicar que hay cómo hacer política honesta, que sí hay quienes tenemos interés y queremos, y lo estamos demostrando, que hay cómo hacer política ética, honesta, y que podemos trabajar con los jóvenes para que no se decepcionen de la política, porque si las nuevas generaciones no se interesan por los cambios que su país o que su ciudad requieren, entonces estamos en manos de quién. En ese sentido, nosotros desde mi despacho empezamos una iniciativa que se llama un modelo de consejo metropolitano universitario, trabajando con 120 jóvenes de las universidades que tú mencionaste. El año pasado fue nuestra primera edición, este año fue la segunda, y estamos súper contentos porque hemos tenido buenos resultados, mucho interés de jóvenes muy diversos. ¿Cómo se escogieron esos 120 jóvenes? A través de una suerte de concurso, es decir, nosotros trabajamos con organizadores de cada universidad, es decir, son los mismos jóvenes los que trabajan en la organización del evento, y ellos en su universidad hacen una convocatoria y te piden que escribas tus razones por las cuales quieres participar de este modelo y cuál es tu propuesta. En ese sentido, los chicos discuten soluciones reales para problemas reales, y yo te diría que tal vez lo más lindo de este modelo es que no solo es un ejercicio académico que se queda ahí, los chicos realmente, exacto, los chicos realmente empiezan a involucrarse, y luego la ordenanza que sale como de común acuerdo de todo el pleno de todos los jóvenes que participan, es una ordenanza que luego es auspiciada por mí en el Consejo Metropolitano. La ordenanza del año pasado, que fue relacionada con los sistemas tecnológicos para el sistema de transporte público, ya fue aprobada hace un par de semanas en el Consejo, y pues los jóvenes que participaron el año pasado tuvieron la oportunidad de presentar ante los concejales sus propuestas y que éstas sean discutidas e incorporadas en la ordenanza, ¿no? Entonces es una manera de incentivar primero a los jóvenes a que conozcan qué mismo hace un consejo, qué hace un concejal, qué hace un alcalde, cuáles son las decisiones que se toman en la ciudad. ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué es una tasa? ¿Qué es un tributo? Un sinnúmero de cosas que parece que es lo mismo, pero son totalmente diferentes. Exacto, y que si es que uno no sabe lo que pasa en su ciudad, entonces cómo se involucra, cómo opina, cómo critica inclusive, si es que realmente no conocemos lo que está pasando, ¿no? Entonces estamos formando una generación, yo te diría, ojalá, de futuros concejales, de futuros alcaldes, de futuros funcionarios municipales que con conocimiento, experiencia y criterio están ya empezando a involucrarse en la ciudad. Y que sean administradores de la ciudad. Sí, así es. La ciudad necesita un cambio importante, necesita que sea gobernada, y se necesita de más ciudadanos que quieran exigir eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos intentando lograr con estos ejercicios de participación ciudadana. Es decir, en este pasado 18 al 21 de octubre, 18, 19, 20, 21, 4 días,
se recogió, se elaboró un texto que luego se lo va a convertir en ordenanza bajo tu auspicio. Así es, los estudiantes se dividen en grupos, cada día discutían temas distintos, por ejemplo, temas de transporte y movilidad, temas de medio ambiente, temas sociales, se discute mucho la seguridad de las mujeres en las calles y en el transporte público. Están día a día en el transporte público, con las chicas que están sufriendo el acoso. Que sufrimos de acoso sexual en el transporte público, que son problemáticas que tienen que ser tratadas frontalmente y con soluciones efectivas. Y entonces en ese sentido también los jóvenes van involucrándose ellos redactan la ordenanza, ellos redactan un proyecto de ordenanza, nosotros les damos los lineamientos para que así lo hagan, entonces también ya aprenden un poco de procedimiento parlamentario, de cómo son los debates en el Consejo y de que en realidad lo que nosotros impulsamos es el consenso. Que se trabaje por consenso, porque de lo contrario no se pueden tomar decisiones, podemos tener visiones distintas, podemos venir de partidos distintos, pero hay que trabajar en consenso por la ciudad y eso también es lo que promovemos en estos espacios de diálogo y debate. Perfecto. Ordenanza de movilidad sostenible. Ese es otro proyecto. Sí, como ves estamos ocupados. Esa ordenanza también se la está preparando. Esa ordenanza ya está en discusión en el Consejo. La semana pasada... Es decir, ya existen los borradores. De hecho, el jueves de la semana pasada ya pasamos el primer debate. Esta es una ordenanza que la construimos conjuntamente con colectivos de peatones y ciclistas. Yo soy muy creyente de la participación ciudadana. Solo con quienes viven el día a día de los problemas es con quien puedes construir soluciones reales. Y lo que busca esta ordenanza es que quienes caminamos y usamos la bicicleta y el transporte público en las calles de nuestra ciudad no lo hagamos, que no sea una tortura. Es decir, tú sabes perfectamente que ahora salir a caminar en Quito es una tortura. Las aceras son desiguales, no se respetan muchas barreras, no se respeta el paso cebra. Aunque tú no lo creas, la mayor cantidad de accidentes de tránsito que se dan en Quito se dan alrededor de las estaciones de transporte público. No son sitios seguros para su acceso, es increíble. La infraestructura no se respeta, los autos y respetan las ciclovías porque dicen, como no hay ciclistas, entonces no importa 5 minutitos nomás. Y cuando hay un ciclista, el ciclista también se pasa en rojo, entonces y todos... todos nos sentimos superiores sobre el resto. Exactamente, no hay una convivencia entre nosotros armónica en las calles. Las motos compiten, los repartidores de pizza. Los agentes de tránsito tampoco ayudan en nada, son asistentes de semáforo. Entonces, realmente lo que nosotros estamos buscando es generar una cultura vial. Podamos convivir. Sí, entonces estamos estableciendo educación y capacitaciones obligatorias a través del proceso de matriculación vehicular y de un proceso de matriculación de bicicletas. Estamos estableciendo... Qué interesante, matriculación de bicicletas. Así es un vehículo, es una forma de transporte, entonces así como sirve para sancionar también en un determinado momento. Exactamente. Y capacitación y campañas de comunicación para todos los ciudadanos, pero también la obligación al municipio de mejorar la infraestructura de las aceras, mejorar la infraestructura de las ciclovías, en general de la movilidad, pero también dar prioridad a los peatones y a los ciclistas en la planificación. Ustedes que están aquí cerquita del intercambiador de los Granados, es imposible cruzar el intercambiador de los Granados si tú eres un peatón. ¿Cómo puede ser posible que sigamos planificando obras que nos cuestan decenas de millones de dólares y no tenemos el más mínimo sentido de que hay que privilegiar al peatón, al ciclista, al transporte público, transporte privado, y esto ya no debe estar, yo diría, lo que nosotros estamos buscando es que deje de estar al azar o a la voluntad política del gobernante de turno. ¿Qué pasa con los estudios? Por ejemplo, estábamos hablando del intercambiador Granados. Fueron años de estudios con unos costos tremendos. Y a la primera excavación se rompe la matriz del agua potable. Y después de unos 2 o 3 meses en el transcurso vuelven a romper. Y el día de la inauguración hay contraflujo. Hay contraflujo, sí. Es terrible la mala planificación. Eso hay que fiscalizarlo. Eso hay que fiscalizar y lo estamos haciendo, de hecho, porque inaugurar un intercambiador con contraflujo es un contrasentido completo. Total. Y que además sea una obra que no permite la movilidad adecuada entre todos los actores. Es decir, lo que busca nuestra ordenanza es que todos los actores de la movilidad tengan su espacio, tengan su infraestructura y que sean respetados en ese espacio, porque la calle es tanto del dueño del vehículo que pasa por ahí como del peatón que la está cruzando. Y en la medida en que entendamos eso, también yo estoy segura
que nuestra vida en la ciudad va a ser mucho más armónica, menos agresiva. Más llevadera. Más llevadera. Yo creo que además en Quito estamos muy agresivos. Estamos todos tensos, ¿no es cierto? Estamos todos estresados, un poco así, como con miedo del otro. Es algo que a mí me preocupa muchísimo y yo sí quiero emprender a través de esta ordenanza que estamos impulsando en el Consejo. Sí quiero emprender como una suerte de gran campaña de cultura vial y de armonía en las calles, porque ya se nos está volviendo más difícil, ¿no? No existen campañas de nada, No. a menos de que inaugure esta obra. Esas son las campañas, es la publicidad. La publicidad. Yo creo que tú vas a coincidir conmigo, no sé cuántos años vives en Quito, pero la última vez que tuvimos esto fue Don Avaristo, y yo era guagua. No hagas pis en la calle y hasta ahora uno se hasta acuerda. ahora no se acuerda. Hasta ahora no se acuerda. Mira tú qué potente que son esos ejemplos, Esas ¿no? campañas. Esas campañas. Y lamentablemente esta alcaldía no es referente, no es ejemplo. Uno ve cómo se permite todo el tiempo la invasión del carril exclusivo. ¿Cuántos años nos costó entender en Quito que el carril exclusivo es para el transporte público, que hay que respetarlo, porque en Prendo esos... las direccionales y me meto en el carril exclusivo. Y los agentes de tránsito te dejan pasar nomás, pues ven un poco de tráfico, se estresan y te hacen pasar. Cuando en esos buses van 200, 300 personas, Tienen que ir frenados. tienen prioridad. Entonces, yo siento que hay un retroceso enorme en temas de movilidad en nuestra ciudad, y es por eso que es importante que acompañemos lo que es obra, lo que es infraestructura, con estas campañas. ¿Tú llegaste al consejo con qué partido? Yo llegué con el partido del alcalde Rodas. Y al principio de la entrevista dijiste, me separé, Sí. dejé de ser vicealcaldesa cuando tuve diferencias. Yo dejé de ¿Qué ser, diferencias? Yo dejé de ser vicealcaldesa hace ya más de un año, en agosto del 2016. Las diferencias con el alcalde fueron principalmente en visión de ciudad, en ya lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer en la campaña y la práctica fue completamente distinto. Una gestión muy improvisada, una gestión que además de mucha mala planificación. Muy calculadora, tal vez. Mucho marketing político, sí, mucho cálculo político y menos beneficio para la ciudad. Y emprender obras millonarias que no tienen beneficio, que además no se han aprobado de manera transparente. Yo hice una fiscalización sobre la solución vial Guayasamín, un contrato millonario con una empresa china muy cuestionada, que gracias a la fiscalización que hicimos está suspendida. Salió recién un informe de la Contraloría ratificando las preocupaciones que yo tenía sobre los costos de esa obra y el beneficio. Esperamos que ya se señalen responsabilidades, pero esa fue de alguna manera la gota que derramó el vaso. Y que los y mi involucrados razón son para los salir. primeros que saltaron, ¿no? La gente del barrio Bolaños y del otro lado la gente de la Plaza Diego de Almagro, Argentina, de la Plaza Diego de Argentina. Almagro. Con ellos, de hecho, hemos venido trabajando en este proceso de fiscalización y claro, también el mal manejo político de la participación ciudadana por parte del alcalde. Así fueron las razones por las cuales yo decidí que ya no teníamos nada en común, que yo no estaba de acuerdo con su gestión y que mal haría yo siendo vicealcaldesa de alguien pues en quien no confías ni estás de acuerdo. Así que yo me separé, ahora soy concejal independiente. Soy crítica de la gestión, como te habrás podido dar cuenta, pero también, como hablamos hoy día, cuando hay que apoyar, ¿no? Cuando hay cosas que son en beneficio de la ciudad hay que apoyar, pero cuando hay cosas que no se están haciendo bien, la labor que tenemos los concejales es de fiscalizar y asegurarnos que los recursos de los quiteños se usan bien. Eso es muy importante, esos recursos que sean usados bien, en bien y en favor de la ciudad. Así es, no son nuestros. No son del consejo, no son del alcalde, son todos los quiteños. Y yo creo que estos 10 años de que haya existido tanto dinero, tanto desperdicio de recursos, nos lleva un poco a desestimar cifras altas, ¿no? Oímos cuando... Hemos perdido la proporción. Hemos perdido la proporción. Entonces, esta obra de Guayasamín, 131 millones de dólares, una obra que solo... Y ya escuchamos y nos ponemos a analizar. Y ya ni analizamos qué significa 131 millones de dólares, qué significa entregarle la concesión del peaje. Y que al final de las obras terminan con un 50, 70, 100% más de sobreprecio, ¿no? Esta obra, además, entregado el peaje Guayasamín a la compañía china, le iba a tener una ganancia de 700 millones de dólares en 30 años. Dineros de los quiteños para una obra que a los pocos años de inaugurada iba a estar colapsada de tráfico otra vez, de acuerdo a los mismos estudios de la empresa china. ¿Ya estaba entregada la obra? No, estaba iniciado su proceso
como te digo, la fiscalización que llevamos adelante tuvo no sé si la suerte sea la palabra, pero tuvo el éxito de lograr la suspensión y ojalá obligar a una renegociación de ese contrato. Yo pido la terminación del contrato porque no es una obra conveniente para la ciudad y ahí hay que hacer una obra que realmente sirva, porque también hay que hablar, o sea, hay que decirle a los ciudadanos que viven en Tumbaco y en Cumbayá que hay que mejorar esa conexión vial, que se requiere solucionar la movilidad de todas las personas que viven en Tumbaco y Cumbayá y que suben a Quito todos los días y que se encuentran con un túnel colapsado y con una plaza argentina colapsada. Pero la solución no es esta obra que el alcalde emprendió, así que nosotros seguiremos peleando para que se termine ese contrato y que con los recursos que se empezaba a invertir se haga una obra sostenible, una obra que le beneficie a toda la ciudad y que no sea un negociado. La estructura actual política administrativa de la ciudad, ¿la convierte tal vez en una ciudad inmanejable o hay que organizarse mejor, hay que reestructurar, no sé? Me haces una buena pregunta. Ya con la experiencia en el consejo y como vicealcaldesa, yo te diría que no es inmanejable. Se requiere mucha inteligencia para asignar los recursos adecuadamente, pero una cosa que sí te puedo decir es que es absolutamente necesario emprender un proceso de modernización del aparato gubernamental del municipio. Es un aparato muy lento, paquidérmico, muy burocrático, que le hace la vida imposible al ciudadano. En vez de ayudarle, sacar un permiso en el municipio es un desastre. El control... La gente no sabe dónde sacar un permiso, que es lo primero, ¿no? Sí. Entonces, iría a la administración zonal, me iría a Quito Turismo, me iría a los bomberos primero, me iría a la policía metropolitana, no sé, o me iría a todos. ¿Y en qué orden? Claro, y si te vas a uno te dicen, no, pero es que vaya al centro porque aquí no le podemos ayudar. Entonces, realmente yo creo que la ciudad no es ingobernable. Tiene sí muchos retos que enfrenta, pero que nuevamente con mucha decisión y con mucha voluntad hay que hacer algunos cambios estructurales para que todos esos recursos que tenemos, Quito tiene un presupuesto de alrededor de $700 millones, sin contar con el metro. Bueno, para que esos $700 millones que tiene Quito sean invertidos en resolver problemas estructurales de la ciudad, la basura, el transporte, no dedicarnos a inaugurar canchas sintéticas por toda la ciudad. Yo creo que la ciudad se merece inversiones prioritarias y trabajar conjuntamente con la ciudadanía para la mejora de los espacios públicos en alianzas público-privadas. Eso es absolutamente factible, no hay que dejarlo de lado. El disfrute del espacio público es importante, pero hay algunas soluciones que ya no pueden esperar más. Que los administradores zonales se conviertan prácticamente en alcaldes locales, sin tener ese quiebre que existe, porque ellos van donde un secretario general, donde un administrador general del municipio y luego van donde el alcalde. Debería de romperse eso, debería ser más directo. Claro, los administradores zonales ahorita casi son tramitadores. Es decir, si es que uno va a una administración zonal, realmente no hay mayor solución. Tiene que ir a hablar con la empresa de obras públicas o la empresa de agua potable. Y a veces son cuotas políticas. Y a veces son cuotas políticas que obviamente actúan políticamente y no en beneficio de la ciudad. Entonces, también el pensar en la estructura de la política del municipio, haciendo una verdadera descentralización hacia las administraciones zonales, y yo te diría más administraciones zonales, porque ya Quito ha crecido tanto, el territorio es tan grande, que ya no puedes tener... ¿Cuántas hay actualmente? Son 9, pero por ejemplo... Con las de los valles, ¿no? Con las de los valles, hay por ejemplo la administración Eugenio Espejo, que tal vez es una de las más grandes, que cubre casi todo el norte de la ciudad, pero también incluye parroquias rurales como Nayón, como Zambisa, como Guayabamba. ¿Cómo manejas una administración zonal con tantas diversidades en nuestra ciudad? Posiblemente 500,000 habitantes. Exacto, yo creo que hay que pensar ya en formas de gobierno más cercanas a la ciudadanía. Con gente de ese mismo sector que conoce la realidad. Yo creo que, mira, mucha gente nos demanda... pongan administradores zonales de la zona, que nos conozcan, que les conozcamos y sobre los cuales exista confianza, ¿no? Entonces, esa también es una tarea a emprender de reforma del gobierno de la ciudad. Y yo creo que, por ejemplo, estos tienen que ser los temas a debatir para las elecciones del 2019. No se los han debatido todavía. No ha habido un debate serio sobre el tema. Lamentablemente, la falta de una agenda legislativa sólida de la alcaldía no ha permitido que el Consejo Metropolitano discuta más temas de relevancia. ¿Cuántas veces se reúnen al mes?
en consejo? Normalmente 2 veces por mes, cada 15 días tenemos sesiones ordinarias y hay extraordinarias cuando hay algún tema de interés y urgente. Álgido. Ajá, que suele haber. Entonces, pero el consejo realmente podría tener una agenda mucho más rica. Lamentablemente el COTAD, cuando fue aprobado, nos quitó muchas potestades a los consejos municipales y pues ahora estamos sujetos a la agenda que pone el alcalde. Los consejos no pueden poner su propia agenda, tienen que estar sujetos a la agenda que establece la alcaldía y pues en ese sentido lamentablemente no hemos tenido un consejo, con mucha pena lo digo, no un consejo que pueda discutir muchos más temas de los que discute ahora. No digo que no se discutan, no digo que no haya también debates ricos en el consejo, claro que hay, han habido aprobaciones de ordenanzas muy importantes, pero creo que podríamos hacer mucho más. En este tema del COTAD, se me viene a la mente, y hablando lo hicimos hace un momento, así como ustedes están entrando para que esa ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial se la modifique, se la mejore, en el COTAD también hay muchas cosas por hacer. Hay que reformar el COTAD, es una urgencia. Y yo te digo, ya en la experiencia del ejercicio del consejo y de la función pública en los municipios, hay un desbalance serio entre el ejecutivo y los legislativos municipales. Las posibilidades de fiscalización de los concejales son prácticamente nulas. No tenemos ni un poder de decisión. Y yo te digo esto pensando también en que esto le va a servir a futuros alcaldes. Es decir, no hay que tenerle miedo a un consejo que legisle y que fiscalice y que trabaje con la alcaldía, pero el COTAD, yo digo, lamentablemente aprobado para tratar de beneficiar. Además que este código orgánico de ordenamiento territorial y descentralización tiene cosas terribles, como el crear en el impuesto predial un valor catastral imponible. Sí. Que lo he venido estudiando, todavía no lo sé al detalle, pero lo vamos a tratar en una próxima entrevista. Y es que si alguien tiene una propiedad, un predio, en una zona 5 estrellas, digamos, de la ciudad, ese predio termina influyendo hacia las otras propiedades que tenga ese mismo dueño, sí, en un sector popular. Lo que es algo ilógico, pero bueno, está en la ley, pero hay que irlo reformando. Está desde el COTAD, ¿no? Sí, yo creo que el COTAD tiene muchas falencias. Cambian el avalúo individual por un valor catastral imponible. Conjunto, entonces, junto lo que tengo y cada una interfiere sobre la otra. Sí. Y según eso se establece el impuesto predial. Y como es tan gigante estas ordenanzas, como es tan grande, la gente no lo sabe. Es difícil, además es súper técnico, ¿no? Entonces también ahí es donde entra una responsabilidad del municipio de establecer canales de comunicación adecuados con la ciudadanía. Que uno no vaya y le digan, no, es que no le puedo explicar, etcétera, sino que realmente exista esta cercanía, porque los gobiernos locales somos los gobiernos más cercanos a los ciudadanos y tenemos que ser los que estemos ahí para resolver los problemas, no para crear problemas. Y entonces yo también creo que una reforma del COTAD es importante. Ojalá con esta nueva legislatura exista voluntad política y yo creo que de ser así, Quito debemos estar en la vocería principal de esas reformas. Muchas cosas por hacer, pero hay que hacerlas. Sí, así es. Y con mucho gusto. Además, es hermoso ser concejal, es hermoso trabajar para la ciudad, es un ejercicio muy lindo, sacrificado, por supuesto, pero con muchas satisfacciones. ¿Va a haber reelección de Daniela Chacón? Vamos viendo. Ahí te cuento. Parece un sí. Ok, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y le seguiremos invitando para seguir hablando de los problemas de ciudad y sobre todo de las soluciones, que sí las hay. Así es. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Amigos, ha sido Daniela Chacón, concejal de Quito, ex vicealcaldesa. Hace un año dejó de ser vicealcaldesa, pero ha estado con nosotros. Hablando sobre ese seguimiento que hay que dar precisamente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Hemos hablado del modelo de consejo universitario. Hemos hablado también de la movilidad sostenible. Hemos hablado del metro, de las competencias del municipio, de que es una ciudad manejable, que hay que organizarla mejor, etcétera, etcétera. Amigos, hasta la próxima. Gracias, felicidades.